¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Nada del Humano Me es Ajeno. Y en esta ocasión, pues estoy de plácemes porque tengo de invitada, una invitada de honor, compañera de 5 mujeres, a la licenciada y maestra en inteligencia emocional, Berenice Sánchez Nava. Bere, te doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar acompañarme hoy en este humilde espacio de Nada del Humano Me es Ajeno. Uy, amiga, para mí es un verdadero honor compartir. Creo que ya se nos había cebado un poquito este tema y yo me siento muy honrada de compartir contigo estos micrófonos. Gracias por la oportunidad. Cuando me dijiste el tema dije, no, es sensacional. Son de los temas que en lo personal me apasionan. En mi maestría efectivamente es en educación y desarrollo humano. Y esto pues es una parte importantísima del desarrollo de los seres humanos. Así es que yo soy la encantada, de verdad, Maru, ya se nos estaba haciendo ya tarde el poder estar en un programa como este. Gracias, amiga querida. Y juntas, ¿no? O sea, realmente, digo, después de cuántos años juntas en otras trincheras, pero ahora en esta humilde, y te agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Inteligencia emocional para la vida, Bere. Primera pregunta obligada. ¿Qué es la inteligencia emocional? Para llegar al tema de inteligencia emocional, Maru, quiero recordar a algunos autores que trabajaron. Es un tema del siglo pasado, del siglo XIX, por allí del 1900, en el cual pues se hablaba ya de la inteligencia, qué era la inteligencia, cómo nos podía apoyar, ayudar en lo que se refiere al ser humano, sobre todo a ese desarrollo del ser humano. Y hay varios autores que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, porque, bueno, para muchas personas, pues es algo como, ajá, un concepto simplemente la inteligencia, y no es cierto, realmente la inteligencia es un concepto que se desarrolla en 1965. Comento, hay varios autores en los cuales, bueno, principalmente sobresale el por qué no se había estudiado antes de estos años al ser humano como tal. Hay antecedentes de la conducta del ser humano, lo tenemos, hay de su conducta, con Maslow, por ejemplo, esa pirámide de necesidades físicas, fisiológicas, pero bueno, como que nos habíamos tardado en encontrar y entender ese concepto de inteligencia. Así es que la inteligencia la poseemos todos los seres humanos, incluyendo los seres no racionales, porque pareciera que la inteligencia solamente se refiere a los humanos, pero no, también tiene mucho que ver con los seres no racionales, y lo sabemos porque voy a decirlo, nuestra mascota, pero realmente un gatito, ¿qué te puedo decir a ti de los perros? Forman parte ya de nuestra familia. Entonces, para poder entenderlos, realmente ellos desarrollan también una inteligencia diferente, por supuesto, muy, muy diferente a lo que es la inteligencia de nosotros, los seres humanos, por esa línea tan delgada que es el raciocinio, esa línea tan delgada que tenemos nosotros los seres humanos, que es el razonamiento. Es esa línea, pero realmente el tema de inteligencia nos abarca a todos, y es esa capacidad precisamente de pensar y de actuar. Eso es la inteligencia. Sin embargo, en 1900, por ejemplo, nada más para que podamos entender el término, en 1996, Stenberg habla de la inteligencia como algo unitario. ¿Eso qué significa? Es una capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos y de resolver, sobre todo, cualquier tipo de problemas. Lo estoy haciendo en forma global, lo que es la inteligencia, porque después nos vamos a entrar al tema de este tronco en la inteligencia, pero de ahí surgen también otro tipo de, como lo llama Gardner, que es un super autor me gusta mucho, 1983, donde él ya había identificado hasta 6 tipos de inteligencia.
Entonces, el macro, pues esa inteligencia, esa capacidad que tenemos de razonar, de tomar decisiones también, y los 6 tipos que el autor como Garner en 1983, él ya clasifica este tipo de inteligencia, querida Mara. Sí, de hecho, digamos que la inteligencia emocional, ese término se acuñó pues recientemente, como tú ya bien lo comentabas, porque anteriormente en la psicología, digamos que encasillaban a la inteligencia, digamos, en test de diferente manera. Y es hasta cierto, como tú bien lo comentas, hasta ciertos autores que se empiezan a dar cuenta que muchas veces la persona, el niño o el adolescente que tiene un IQ muy alto, no necesariamente desarrolla, digamos, todas las inteligencias que existen, o más bien no es exitoso, porque muchas veces se preguntan, bueno, ¿por qué siendo tan inteligente, por qué teniendo un IQ tan elevado, no ha tenido éxito digamos, en su vida profesional, ¿no? Entonces, ciertos autores, como tú bien lo dices, empiezan a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos hemos encasillado y no hemos abierto el espectro, el abanico? Que como tú bien lo comentas, y digo, tú eres la especialista, pero a mí me encanta eso porque, digo, hace ya algunos años empezamos a escuchar desarrollo de habilidades del pensamiento, inteligencia emocional, que son conceptos que me parece van ligados y que bueno, definitivamente veré otra situación, armonía entre emoción y pensamiento. Sí, sí, Explícame. sí, así es. Cuando tú desarrollas el pensamiento lo desarrollas en la parte cerebral, en el cerebro. Cuando ese pensamiento tú lo exteriorizas, pasa a través de estos canales que tenemos y entonces ya se convierte en una emoción. La emoción puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo el sentido que tú le des a ese pensamiento. Para que sea una emoción y hablar de una inteligencia emocional es precisamente eso, cuando ya se pasa después, la creas todos, absolutamente todos los pensamientos los generas en la parte cerebral, todos, absolutamente. Se convierten ya en emociones cuando tú los exteriorizas y hay algunos autores que dicen cuando tú los sientes y cuando se habla de sentir es cuando sentimos con el corazón y allí es cuando ya se convierte en esta emoción. La inteligencia, los primeros autores como Garner, por ejemplo, hablaba de la inteligencia lingüística, lo que comentas, porque a algunos se les da determinada habilidad para X trabajo, inteligencia lingüística, que son los que, mis respetos, tienen una capacidad impresionante de sintaxis, de pragmática, inteligencia musical. Hay personas que ejecutan de manera extraordinaria un instrumento musical. Una inteligencia lógico-matemática, que es todo lo que es el pensamiento lógico, la habilidad numérica que tienen muchas personas. La inteligencia espacial, que no es que tengamos que ver con el Con el espacio y espacio, la luna, sí, sino no, más no, bien con, no, con lo que sí, nos no, rodea, que así ubicarnos, sabernos es de ubicar. ubicación, Sí, precisamente es de sí. percibir el mundo visual, transponer y modificar precisamente estas propias percepciones que tenemos. La inteligencia corporal sinestésica, que es casi creo que tú pudieras englobar perfectamente acá, porque es lo que es baile, lo inquieto, la extroversión que muchas personas tienen. Y me voy a centrar mucho en la sexta inteligencia que dice Garner, la inteligencia personal. Esa inteligencia personal es precisamente la que va a abarcar todo ese conocimiento de cada uno de nosotros, ese conocimiento de uno mismo. Es esa inteligencia intra, la que tenemos nosotros dentro, de donde se forman precisamente esos pensamientos, Maru, y como el de los otros, los que nos rodean, que es la interpersonal. Y aquí es justamente cuando de estos 5 primeros tipos de inteligencia, de capacidades específicas,
pertenecen a un tipo de inteligencia, y el último, que es la inteligencia personal, es esa capacidad que nos va a permitir o que permite a las personas entender a los demás, porque hablamos de inteligencia intra, entenderme a mí mismo, e interpersonal, que es entender a los demás. Y justamente aquí es donde corresponde este tipo de interpersonal e intra, donde entra precisamente el último tipo y se sitúa allí. Ahí es donde vamos a colocar a la inteligencia emocional. Entonces, cuando el ser humano tiene esa capacidad de entenderse consigo mismo y además de entenderse, de darse a entender con los demás, yo creo que el ser humano ya prácticamente ha desarrollado esas habilidades. Ver, precisamente abonando a este concepto que tú ya lo has mencionado de manera pues magistral, inteligencia interpersonal es la capacidad de formar un modelo preciso y realista de uno mismo, porque muchas veces esa inteligencia personal o interpersonal, pues a veces volamos o no sé, etcétera, ¿no? Por eso dice, un modelo preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. Oye, qué importante son estas últimas palabras. Modelo para operar eficazmente en la vida. Que yo creo que si en las escuelas, desde niños, desde preescolar, incluso desde el vientre, ¿no? Pero digamos, desde preescolar, tuvieran realmente, digamos, el modelo educativo un poco más de interés por enseñar a los niños esa inteligencia emocional, pues operaríamos la mayoría eficazmente en la vida y no veríamos tantos problemas sociales que desafortunadamente, no sé si tú compartes conmigo esa idea, nos están sobrepasando, Bere. Cuando inicié la maestría, recuerdo perfectamente las primeras clases que nos decía una de mis mejores maestras, que yo me atrevo a decir que tuve en la universidad en esta época de maestría. Como la maestría está enfocada al tema educativo, es maestría en educación y desarrollo humano, ella nos decía, ustedes están en la educación, muchos son docentes, muchos tienen que ver con esta realidad educativa. ¿Cómo ustedes van a poder ayudar a sus alumnos? Voy a clasificar los niveles educativos: educación inicial, educación preescolar, educación primaria, secundaria, que se engloban en el básico y superior. ¿Cómo ustedes lo van a poder hacer si ustedes como docentes, ustedes no tienen esa capacidad de resolver sus propios problemas, los internos, los que venimos cargando incluso desde la concepción, muchos, desde que están en el vientre, esos problemas, y que esos problemas no nos dejan en paz, nos impide precisamente este desarrollo humano, nos impide la toma de decisiones y nos impide ayudar a los demás. Como docentes, los docentes creo que tenemos una gran, pero gran responsabilidad. Entonces, esta maestra decía, para que ustedes puedan ayudar al niñito de preescolar que tiene problemas en casa, al chiquito de preescolar o de primaria que presencia violencia familiar, al chico de secundaria que le pueden ofrecer determinada cantidad de adicciones, o al chico de universidad que llega con problemas, quizá la chica de un embarazo no deseado, los chicos, ¿no? Ya de universidad con otro tipo de circunstancias. Depresión, de mucho estrés también, porque muchos de ellos trabajan y estudian al mismo tiempo. ¿Cómo les van a poder ustedes ayudar si ustedes no saben o nunca han hecho algo intrapersonal? Es decir, sanar uno por dentro. Y para sanar uno por dentro, pues obviamente es una introspección que tenemos que hacer, que no es de la noche a la mañana, que no nos lo llevamos a lo mejor en 5 días o en 10 días, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, para nosotros poder ayudar en estas relaciones interpersonales, entorno sociedad, tenemos que empezar por nosotros mismos.
De allí que hay una propuesta ya en algunas instituciones de educación, sobre todo particular, el que esta materia de inteligencia emocional, así, en ese término, se pueda ya proponer como un mapa curricular en los diferentes niveles educativos. Aún no hay ninguna aprobación, solamente son propuestas, pero definitivamente considero que ayudaría a muchísimas personas, empezando por los docentes, porque somos, al final de cuentas, los docentes somos formadores de generaciones. No solamente es De seres humanos felices o infelices. o infelices, Puedes contribuir a eso, así es. dice Sabater. El entorno, sí, el entorno familiar, la educación efectivamente es predominante muchas veces, pero si uno con ese círculo que tenemos, con el entorno educativo que podemos lograr sacar a muchos jóvenes, a muchos niños y poder extenderles y decir, a ver, la vida es así, tú tienes tales habilidades, tú puedes lograr esto. Tuve una experiencia que cuando fui docente en una institución de educación superior, era cómo puede uno imaginar que chicos de 22, 21 años puedan tener tanta carga problemática y que es, ¿cómo pasaste? Yo les decía, ¿cómo llegaste hasta acá con tantos problemas? Que tu familia, que es la primera, es el primer contacto, no se dio cuenta, que tus profesores jamás se dieron cuenta de lo que tú vivías. En algunas instituciones hay departamentos psicopedagógicos que la psicóloga nunca se percató de lo que tú vivías, de lo que tú. Entonces su respuesta era, no, miss, o no, profesora, no, profesora. Entonces, querida Maru, cuando ya están en nivel superior, yo digo, jamás es tarde, ¿no? Las cosas por algo pasan y por eso te encuentras esas personas en el camino y por eso te las presenta la vida en el camino. Porque digo, si realmente desde nivel preescolar pudiera haber tenido esa atención, ese chico o esa chica, definitivamente su formación profesional y posteriormente laboral, créeme que sería un hitazo. Fíjate que estás tocando pues una parte muy sensible, no solo en la sociedad, sino la responsabilidad que tiene el docente. Sí. Obviamente, digo, esta propuesta o este tipo de propuestas, digo, tú como profesional, nosotros que hemos trabajado, trabajamos en el ámbito público, pues de verdad desearíamos con toda el alma que pudieran aterrizar, que se pudieran llevar a cabo. Pero bueno, en tanto avanzamos en ese sentido, yo quisiera que en este programa tú nos dieras algunos tips a los papás para, como tú dices, empezar a detectar problemas. Bueno, me imagino, no lo sé, tú me vas a decir, pero, por ejemplo, el poder que tienen las emociones de alterar el pensamiento mismo, ¿no? Como tú lo dijiste a un principio. Cuando nos sentimos emocionalmente alterados, decimos que no podemos pensar correctamente y la perturbación emocional constante puede crear carencias en las capacidades intelectuales de un niño, deteriorando la capacidad de aprender. Dice, estas carencias, aunque más sutiles, no siempre son detectadas, ¿no? Como tú dices, o sea, que nadie se dio cuenta, pues estamos como, ¿no? Como Sí. cegados. Entonces, algunas situaciones que los papás podemos empezar a detectar en nuestros hijos, sobre todo los que van a primaria, secundaria. Sí, hay varias acciones que podríamos llevar a cabo. Primero, el prestarle atención a los hijos. Sí. Tenemos que empezar por allí. Bueno, ya lo comentamos. Primero nosotros estar bien. Dejar a un lado problemas, traumas complejos, dejar a un lado muchas cosas y enfocarnos en el perdón, que es una palabra tan complicada, muy fácil de pronunciar, pero muy complicada de ejecutar. Trabajar con el perdón
eh, seguimos cargando situaciones de niños que tuvimos de niños con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos, con nuestros propios padres. Venimos cargando muchas cosas. Al final yo digo, nosotros no somos jueces de nadie. No, no debemos ser jueces de nadie. Entonces, habrá algún juez que el término de nuestras vidas lo va a hacer. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, ¿qué es empezar por uno? Como mamá, yo soy mamá, y el tratar de ser empático con los hijos, ¿no? Creo que todas las mamás conocemos esa parte de los hijos, conocemos cuando el hijo está triste, cuando el hijo le preocupa algo, cuando el hijo está ansioso, cuando el hijo está estresado, cuando está feliz, cuando está contento. Conocemos esa parte de los hijos. No es necesario de verdad que pasemos 24 horas al día pegados con nuestros hijos, porque tampoco es formar un apego con ellos que difícilmente después se puede llevar a cabo, sino nosotros conocemos a los hijos a la primera manifestación que no sea felicidad de los hijos, los papás podemos acercarnos. O sea, yo creo que los papás hemos desarrollado una intuición, yo le Sexto llamo intuición, sentido. algunos le llaman sexto sentido, efectivamente, de conocer a nuestros hijos, de en qué etapa del día está su estado de ánimo. Entonces, ya, si nosotros ya, ok, ya hicimos nuestra introspección, ya vimos que, ok, ya lo que me hizo fulanito, menganito, ya, Hace ya, 50,000 años. así es, sí, no, 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 deberías de ver, hay cargas psicológicas, querida Maru, personas de 80 años, que la pareja de 65 años de toda su vida. Entonces, ¿qué hiciste durante 65 años de vida? O sea, no bien, en la vida no se viene a sufrir, en la vida se viene a disfrutar. Entonces, ¿por qué dejar pasar el tiempo? Una vez de que hacemos nosotros todo esto, conocer a nuestros hijos, los hijos es bien bonito conocerlos, lo sabemos los papás, a lo mejor tu nena, sabes cuando está de malas, cuando está triste, cuando está molesta, ¿no? Yo igual con mis hijos, yo sé cuando uno de ellos, hijo, le preocupa, o sea, su estado de ánimo es completamente diferente y lo exterioriza. Cuando ellos lo exteriorizan, es un llamado a los papás, hey, papá, aquí estoy, voltea, mira, me pasa esto, porque el estado de ánimo de los hijos es la prueba, el mejor síntoma que tú puedes tener para evitar alguna situación de riesgo posterior. Entonces, conocer a nuestros hijos, prestarles atención y no solamente prestarles de que, ajá, hijo, ¿qué te pasa? No, y estoy con el celular, ajá, cuéntame, ¿qué te pasa? No, cuando digo prestar atención, es prestar atención, dejar a un lado televisor, dejar a un lado celular, dejar a un lado y ponerle atención al hijo. Entonces, prestarle atención a ellos y prestar también atención a sus emociones. Porque muchas veces decimos, hay una palabra, ¿cómo estás? No, nosotros en lugar de preguntar cuando saludemos, ¿cómo estás? Es ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Entonces, como decirle al hijo, no, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? No, ¿cómo te sientes? Esa palabra de cómo nos sentimos. Y entonces tenemos ya muy clásico el tema, ¿cómo estás? Bien. Y si somos creyentes, bien, gracias a Dios. Algunos pesimistas, pues para hacer del país, ahí voy, ¿no? O sea, realmente. Y no, cuando alguien te dice, no te dice cómo estás, cómo te sientes, ah, caray, ya tu cerebro, este pensamiento, empieza a generar, ah, ¿cómo me siento? ¿O qué es lo que quieres? Ah, sí, ¿Qué es lo que necesitas? ¿qué necesitas? Entonces, no es la misma respuesta común de, ah, bien, bien, no, súper bien, ¿no? Excelente. Ya cuando te dicen, ¿cómo te sientes, no? O qué necesitas, ya tu cerebro se detiene un poco y analiza. Ah, ok, sí, que necesito. Es lo mismo que podemos hacer con los hijos, porque el problema es precisamente dejar pasar que los hijos, tu entorno en general,
no se ha escuchado, ¿no? Por ejemplo, alguien, tú tienes una mala sesión laboral, ¿no? En tu trabajo, y que llegues a casa y te encuentres a alguien que está de mal humor, o sea, todo el rato y al final de cuentas no sabes ni por qué, realmente te quiebra. Anímicamente te ¿O te quiebra altera más? y emocionalmente también, ¿sí? Te altera y después pues no sabes quizá ni cómo reaccionar. Y cuando tienes esa reacción, la acción puede ser de alteración, de sumisión, puede ser de tristeza, de llanto, de enojo, de ira, no sabemos, ¿no? Indiferencia. También de indiferencia. Todo eso puede pasar y eso, ¿sabes qué es lo que estás exteriorizando? Esas emociones, desafortunadamente esas emociones. Eso como primer punto, yo diría, prestar atención a las personas y prestarle también atención a sus emociones. El otro sería de que aprendemos, los seres humanos debemos aprender a manejar nuestras propias emociones. Cuando digo nuestras propias emociones, si ya sé que soy de mecha corta, ¿no? Pues entonces evito engancharme con algún problema. Entonces, si sé que no me gusta, la clásica frase, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Más vale Entonces, aquí corrió que aquí quedó. que aquí quedó, sí. Entonces, cuando los seres humanos no tenemos ese control de nuestras propias emociones, vamos por la vida precisamente alterando y cambiando nuestro estado emocional. O sea, y cuando como seres humanos alteramos nuestro estado emocional, híjole, de verdad, reaccionamos de diferentes maneras, de diferentes formas. Puede ser un suceso mismo que tú estés atravesando, querida Maru, que yo esté atravesando, pero tú seguramente vas a reaccionar completamente diferente a mí y viceversa, ¿no? Conocemos, puede ser tu propia hermana, puede ser la misma persona que viva contigo, pero va a reaccionar de diferente manera porque sus emociones, el control de sus emociones no van a ser las mismas a las tuyas. Entonces también tenemos que ser receptivos, muy receptivos a las emociones del prójimo, del próximo. Ya tenemos que hacerlo así. Entonces, porque no sabemos si esa emoción puede ser una conclusión negativa de suceso que vaya a tener la persona que tienes próximo. Entonces, procuremos ver una situación desde un ángulo distinto. Cuando hablamos de empatía, es precisamente esto, ¿no? Puede ser, puede que simplemente, pues, a veces dicen, es que le mandé un mensaje y me dejó en visto. Me mandó un mensaje y no me contestó. Pero no Entonces, sabes qué está pasando en ese momento con a ella, con esa la persona. persona. Tiene mucho Efectivamente, trabajo, se siente mal, tiene una junta, bueno, miles de cosas. pero no lo entendemos así. Desafortunadamente no lo entendemos así. Entonces caemos en el prejuicio inmediatamente, ¿no? Y juzgar. Sí. O sea, le estamos juzgando sin conocer realmente a lo mejor esa amiga o ese amigo vio el mensaje y me dejó en visto, ajá, o sea, a lo mejor mi amiga, mi amigo está ocupado, pero nosotros no lo entendemos así, para nosotros lo interpretamos, esas interpretaciones también, cómo nos hacen daño a los seres humanos, ¿no? A lo mejor hay personas que sin decir palabras, con sus actitudes manifiestan muchas cosas y nosotros creemos o interpretamos de forma diferente lo que ellos ven. Entonces, ya llevamos como quedó, llevamos dos formas en el cual podemos nosotros poder ayudarnos como seres humanos, independientemente de que seamos familia, de que seamos docentes, de que seamos alumnos, independientemente de esos dos. Prestar atención. Segundo, aprender a manejar las emociones. La otra es expresar cómo te sientes, porque a veces hay muchas personas, incluso nos ha pasado, de que no tenemos esa confianza o esa capacidad para mostrar o expresar nuestras emociones. Y esto de verdad es esencial, es más, es prioritario para nuestras relaciones interpersonales, generalmente las cercanas. El que nosotros, cuando a alguna persona le cuesta mucho, le cuesta el dar un abrazo, hay que preocuparse, porque es una forma de que no puede expresar tan fácilmente sus emociones. Un abrazo o cuántas veces nos cuesta tanto decir, oye, te quiero mucho,
oye, no sabes, te aprecio, o te extrañaba, ¿no? O discúlpame. Esa palabra, discúlpame, el perdón, o sea, esa de no poder, de no saber exteriorizar nuestras emociones. Algunos seres humanos dicen, es que si yo manifiesto mis emociones, van a saber cuál es mi lado débil o van a conocer esta parte, la mía, la más endeble, y cualquiera por allí puede atacarme, ¿no? O puede juzgarme o puede esto. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el mantener el poder expresar mis emociones y la otra totalmente pues de que quedes completamente al descubierto, o sea, lograr ese equilibrio también entre las emociones. Eh, Cuando a veces cuesta mucho decir un te quiero, te aprecio, ¿no? Algunas personas, sobre todo las kinestésicas, manejan mucho más que las palabras el lenguaje corporal. Entonces, a veces con solamente, sí lo sé, o sea, nada más con que des Yo una soy palmada. 100% kinestésica. Efectivamente, o sea, manejas mucho ese movimiento corporal, entonces quizá no es necesario que digas un te quiero, ¿no? Un te quiero o un perdón. Yo he sentido nada más luego tu palmada en el hombro cuando llegas, ¿no? Cuando llegas y ya con, ay, qué chido, ¿no? Y hay algo, personas como tú, Maru, que podemos ver si llega bien, si llega de malas, ¿no? O sea, porque son personas que efectivamente tienen esa gran pero gran capacidad de expresar sus emociones, que no es que dejen al descubierto la parte más endeble, ¿eh? No, 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 sino sí tienen una gran capacidad, es admirable cuando tienen esa facilidad para poder expresar sus emociones. Entonces, ya llevamos tres formas en las que podemos poder ayudar. Y finalmente la última, que hay muchas más, ¿no? Pero la última es de que asumamos con responsabilidad los actos, todos los actos que llevemos a cabo. Puede que sea lo más difícil, ¿no? Porque dicen la culpa, ¿no? La culpa es el éxito, tiene muchos padres, ¿no? Pero la culpa es huérfana, ¿no? Al, algo así va, ¿no? Entonces, las emociones y los comportamientos, pues provienen de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Por lo tanto, ¿quién va a ser el responsable de manejar esas emociones? Cada uno de nosotros. No tenemos por qué culpar al de junto, no tenemos por qué culpar a mi pareja, no tengo por qué culpar a los hijos, no puedo, ¿por qué culpo al profesor de que saque 5? ¿No? O sea, ¿por qué culpo al profesor de que me reprobó en el examen? O sea, ¿por qué culpo ahorita con el tema de la pandemia de que no me dejaron ingresar a la escuela? Pues sabes qué, si no llevabas cubrebocas, tú eres responsable de tus propios actos. Si tú como estudiante durante el semestre no le echaste ganas al estudio, pues obviamente va a haber una consecuencia. Si tú no te preparaste para el examen, pues obviamente va a haber una consecuencia. Entonces, aquí lo que señalan los especialistas es que debamos ser responsables de nuestros propios actos, asumir esa responsabilidad, y si aceptamos que somos responsables, o sea, yo soy, incluso digo de los actos, pero también tú eres responsable de cómo te sientes el día de hoy. Tú eres responsable de cómo estás el día de hoy. De No es nada. de nuestras emociones. Bere, por demás interesante este tema de inteligencia emocional que abarca pues un mundo. Y como este programa es muy corto y bueno, tenemos el tiempo un poco limitado, yo te estaría convocando a las sesiones que sean necesarias para tocar en un segundo bloque, obviamente cuando tú gustes, este es tu espacio, Okay. precisamente que ahondemos en el analfabetismo emocional, que Sí, ahondemos en las aptitudes emocionales que pueden ser aprendidas y mejoradas por los niños. sí. Y también que hablemos de conocernos a nosotros mismos, porque eso es parte o tarea fundamental para darle seguimiento a la introducción que en este momento tú nos diste. ¿Te Sí, parece?
Con mucho gusto, cuando tú quieras, querida Maru. Este tema no tocamos ni siquiera el 10%. Es No. muy, pero muy extenso. Es muy interesante porque de verdad de aquí se desprenden muchas cosas que podríamos estar, que estoy segura que podría ayudar a muchísimas personas. Entonces, yo encantada. El día que tú me invites, yo estaría encantada, de verdad. Y por supuesto que sí podemos tratar todos los temas que tú quieras, con todo gusto. Parte uno de inteligencia emocional y estamos convidados a tratar lo que ya comentamos, más lo que obviamente tú nos sugieras como especialista. Y no me resta más que agradecerte, enviarte un afectuoso abrazo y todo mi cariño. Tú sabes que te quiero mucho, a tus hijos, a tu familia. Y Bere, si nos haces favor de despedirnos. Ay, querida Maru, muchas gracias. Es recíproco este cariño, lo sabes, y quizá no, ahorita por la pandemia no coincidimos como quisiéramos vernos y apapacharnos, porque esos apapachos son los que en verdad se sienten. Y gracias a ti por la invitación. Yo estoy más que fascinada. Y el día que tú quieras, nos coordinamos como en esta ocasión, y de verdad será un gusto compartir. Y si podemos lograr mover la conciencia, como es frase de tu programa, podemos mover la conciencia con de uno, de dos, de tres, créeme que nos damos por bien servidas. Así es que, querida Mar, un fuerte abrazo, bendiciones, un excelente año para ti, Cami, la familia, todo lo demás. Muchísimas gracias, igual a los Girats, igual a los otros niños, y bueno, niños jóvenes que ya Sí. prácticamente están súper altos, están súper sanos y muy felices, que yo lo sé, porque tienen una gran mamá, Sí. Ay, una gran gracias, Maru. Te familia. abrazo con el corazón. Que Gracias, Dios, querida Maru. Te abrazo, hermosa. gracias igualmente, que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Nada del humano mensaje no se despide. Gracias.